Al comienzo de la parsha de esta semana, Parshas Kisovoy, la Torá relata la mitzvah de Bikurim. Bikurim significa primicias, es decir, los primeros frutos. Cada año, los primeros frutos que uno veía florecer, uno tenía que identificarlos y después iba a llevarlos al templo. Y la Torá dice claramente que cuando entres en la tierra y cuando la conquistes, te asientes en ella y vas a tomar los primeros frutos de la tierra que Dios tu Señor te entregó, vas a ponerlos en una canastita y el versículo dice, vas a llevarlos al lugar que elegirá Dios Dios tu Señor, para hacer residir su nombre ahí. Y después explica todo el proceso de qué pasaba con esos frutos, se los daban los koyanim, había que decir toda una serie de frases, etc. Esta es la primera mitzvah que aparece en la parsha de esta semana. El Baal Shem Tov, cuyo aniversario de nacimiento es Chai Elul, el 18 de Elul, que es justamente esta semana, el Baal Shem Tov explica sobre este versículo de irás al lugar en donde elegirá Dios para hacer residir su nombre ahí. El Baal Shem Tov explica algo extremadamente interesante. El sentido literal del versículo es: los frutos debían ser llevados al Beis Hamikdash, al templo. ¿Dónde estaba el templo? En Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén. Ahora bien, hay un momento específico en la historia en donde Dios elige a Jerusalén como ciudad especial para que el templo esté construido en ese lugar. Nuestros sabios explican, y esto está en el Tanaj también, que David Amelech, el rey David, compra este espacio, este lugar, este pedazo de tierra de Arabna a Yebusi, así se llamaba la persona, y ahí él juntó el dinero, después Shlomo Amelech, el rey Salomón, juntó más dinero, construyeron ahí el Beis Hamikdash. Y nuestros sabios cuentan que pasaron varias cosas en ese lugar. Nuestros sabios cuentan que el primer hombre fue creado desde ese lugar, las ofrendas de Caín y Abel fueron ofrendadas en ese lugar, Noach ofrendó ofrendas en ese lugar, la Akeida, al momento que Abraham casi mata a su hijo Yitzhak, lo ofrenda a Dios, fue en ese lugar. Es un lugar especial, específicamente especial. Incluso nuestros sabios cuentan una historia, brevemente, que había dos hermanos, que uno tenía familia, el otro no tenía familia, y los dos trabajaban, y los dos estaban preocupados por el otro, mutuamente preocupados. Entonces el que no tenía familia dice: hoy mi hermano está muy ocupado con su familia, le voy a llevar trigo. En las noches sacaba de su propio trigo y lo llevaba a su hermano. Y el hermano hacía al revés: hoy mi hermano está solo, ¿quién va a trabajar para él? Entonces a la noche sacaba trigo de su producto y se lo llevaba a su hermano. Y una noche se encontraron en el camino, los dos cargando trigo. Uno venía para este lado, el otro venía por el otro lado. ¿Y qué haces acá? Te voy a llevar trigo a vos. ¿Y vos qué haces acá? Te voy a llevar trigo a vos. Y ahí los hermanos se abrazaron y entendieron cuánto se amaban y querían uno al otro. En ese lugar, justamente en ese lugar, Dios eligió construir su palacio, su templo, el Beis Hamikdash, el templo. Entonces el sentido literal del versículo es: el templo es un lugar especial, Asher Ibhar Hashem Lekeja, que Dios va a elegir, porque en la época en que Moishe Rabbeinu, Dios le dicta la Torá, todavía no había elegido, por lo menos abiertamente, la ciudad de Jerusalén. En los 5 libros de Moishe, la ciudad de Jerusalén solamente aparece aludido cuando Malkitzedek Melech Shalem, Abraham luchó toda una guerra, es toda una historia, no importa ahora el detalle, en Parshas Lech Lecho, Malkitzedek, el rey de Shalem, ese era Jerusalén, pero está aludido nada más. Después en el resto del Tanaj aparece innumerables veces la ciudad de Jerusalén, pero en la Toira, propiamente dicho, los 5 libros de Moshe, no. Jerusalén va a ser un lugar que Dios va a elegir. Perfecto. Baal Shem Tov dice: cuando una persona llega a un lugar, ese es el lugar, vas a ir al lugar que Dios va a elegir. El Baal Shem Tov está diciendo: Dios es el que guía los pasos del hombre. El Baal Shem Tov enseña que la Torá nos está diciendo que Dios elige el lugar donde vos vas a ir. En lugar de decir que vos vas a ir al lugar que Dios va a elegir porque se va a hacer el Beis Hamikdash, no. Todo lugar donde una persona se encuentra en su vida, ese es el lugar que Dios eligió para esa persona. Y la persona tiene una misión en ese lugar. ¿Cuál es la misión de la persona en ese lugar? El Baal Shem Tov explica, como dice el versículo, Leshaken Shemoy Sham, para hacer residir el nombre de Dios en ese lugar. ¿Para qué Dios te llevó al lugar donde estás parado?
donde estás sentado, donde vivís, etcétera, etcétera. Dios te llevó ahí para que uno haga residir la presencia de Dios en ese lugar. ¿Y con qué se hace residir la presencia de Dios? El Baal Shem Tov explica. Cuando una persona dice una bendición antes de comer, cuando una persona dice un versículo de los Salmos en el lugar donde se encuentra, esto hace residir, revela la presencia de Dios en un lugar. ¿Por qué? Porque la única razón por la cual hacemos una bendición antes de comer, por ejemplo, es porque Dios mandó esto. Es porque estamos reconociendo que la comida nos viene de Dios, estamos agradeciendo a Dios por la comida, etc. Lo mismo pasa con los Salmos. ¿Por qué leerías un versículo de Salmos, de Torah, etcétera? Porque esto es lo que Dios quiere, esto es la Toira Hashem, la Torah de Dios. Entonces Baal Shem Tov explica que el comienzo de la parsha de esta semana tiene un mensaje mucho más profundo, que solamente, bueno, cuando Dios elija algún lugar, vos vas a llevar los frutos ahí. Eso es una mitzvah, se llama Bikurim, primicias, es perfecto, es fantástico, pero hay algo más. Hoy por hoy no tenemos Bikurim, no tenemos templo, entonces no cumplimos la mitzvah. Hay una contracara espiritual. La contracara espiritual, en este sentido, hay varias, pero en este sentido, ¿cuál es? Todo lugar donde la persona se encuentre, ese es el lugar que Dios eligió para uno. ¿Y cuál es la misión que uno tiene ahí? Le shaken shemoy sham, hacer residir el nombre de Dios en ese lugar, diciendo una bendición, estudiando un versículo de Salmos. O sea, tampoco se necesita ser el rabino de no sé dónde y el genio de la Torá, etcétera, sino que simplemente diciendo una bendición por una comida, uno ya revela la presencia de Dios en este mundo. Y en la práctica, esta es toda la razón por la cual Dios creó el universo entero. Como dicen nuestros sabios en el Midrash, Dios tuvo deseo de tener una morada aquí abajo en este mundo. Y nosotros, a través de nuestras acciones simples, que las hacemos por cuanto Dios dijo, una bendición, un versículo, etcétera, nosotros somos los que en la práctica generamos esta morada aquí abajo para Dios en este mundo. Nosotros somos quienes en la práctica traemos Mashiach para revelar la presencia de Dios aquí abajo, que esto ocurra rápido en nuestros días.